Ramos. Se conoce como Domingo de Ramos al domingo en el cual se conmemora la entrada mesiánica de Jesús de Nazaret en Jerusalén para dar inicio así a su pasión y muerte en la cruz. Dicho domingo da inicio a la Semana Santa. La liturgia del Domingo de Ramos es una de las más intensas de la Semana Santa y del año litúrgico, que junto con las del Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección forman las celebraciones centrales del año. El Domingo de Ramos es un día alegre y triste a la vez. La liturgia del Domingo de Ramos comienza con la bendición de las palmas y ramas de olivo. Los sacerdotes entran en procesión, la cual suele ser más larga de lo habitual, a celebrar la misa. El color de este día es el rojo, que representa a Jesús como rey en su entrada triunfal en Jerusalén. El rojo es el color de reyes, y la pasión del Señor, el rojo, es el color de la sangre, celebrándose ambas en este día. Al comienzo de la celebración, el sacerdote viste de procesional, con capa pluvial roja, despojándose de ella al llegar al altar y colocándose la casulla roja, vestimenta propia de la Eucaristía. Se da la bienvenida y se lee el Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén. A continuación, se bendicen las palmas y ramas de olivo que llevan en sus manos los fieles. Una vez se han bendecido las palmas y ramos de olivo, comienza la procesión de ramos, procesión litúrgica que forma parte de la liturgia del Domingo de Ramos y que rememora la entrada triunfal del Señor en la ciudad de Jerusalén, tal y como lo relatan los evangelios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: «Entrad en la aldea y después de que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron ir. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mateo 21, 1-11. Cuando la procesión llega al templo, pues suele salir de un templo para finalizar en otro, se recibe a la gente que viene en procesión cantando, como hicieron los niños de Jerusalén cuando Jesús entró en la ciudad aquel primer Domingo de Ramos para celebrar la Pascua en un ambiente de gran alegría. En ocasiones acompaña en la procesión la imagen de Jesús montado en un borrico que se suele llamar la borriquilla. Una vez llegan los sacerdotes, que suelen ir al final de la procesión, continúa la misa. A partir de aquí, la temática cambia y se pasa de una celebración gloriosa, bendición y procesión de ramos, a la misa de pasión. Aquí es donde cambia la alegría por el dolor y la tristeza. El sacerdote celebrante hace la oración que finaliza la primera parte de la celebración. Un seglar será el que irá explicando e informando a los fieles del desarrollo de la misa.
El seglar va a adquirir un importante papel en la Semana Santa, ya que será él que irá informando a los fieles de lo que se va a ir realizando en las celebraciones del Jueves Santo, Viernes Santo y en la vigilia pascual del Domingo de Resurrección. A continuación, se leen las lecturas correspondientes al Domingo de Ramos, todas ellas, tanto las dos lecturas como el Salmo, enfocadas a la pasión del Señor. El Evangelio que se lee este día es la Pasión del Señor, que se suele leer dramatizado para darle más énfasis por tres personas. El sacerdote hará de Jesús, otra persona hará de Sanedrín, leyendo el resto de personajes que aparecen, y un tercero hará el papel de cronista. La lectura es bastante larga, de modo que se suele invitar a que las personas que no puedan estar mucho rato de pie se puedan sentar. Una vez se llega al momento de la crucifixión de Jesús, todos los que estén sentados deben ponerse en pie, al igual que los que han permanecido de pie durante toda la lectura de la Pasión, y cuando se llega al momento de la muerte del Señor, todos los fieles, incluidos sacerdotes y lectores, se arrodillan en silencio. La misa se desarrolla con una homilía más breve de lo habitual, debido a lo extenso del Evangelio. El resto de la misa se celebra con normalidad, destacando que se nota una mayor solemnidad durante la liturgia eucarística, en prueba de que la Semana Santa ha comenzado. Al finalizar la misa, los sacerdotes nos invitan a que descansemos durante los 3 días próximos, lunes, martes y miércoles santo, y que nos preparemos para celebrar el Triduo Pascual, y nos recuerdan que acabamos de entrar en los días claves de la liturgia cristiana. De acuerdo a los evangelios canónicos, la entrada a Jerusalén describe el momento en que Jesús de Nazaret entró triunfalmente a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba como el Hijo de Dios. El Domingo de Ramos conmemora este hecho. La narración de la entrada a Jerusalén está escrita en el Nuevo Testamento de la Biblia, siendo mencionada por todos los evangelios canónicos: Evangelio de Mateo, capítulo 21, 1-9, Evangelio de Marcos, capítulo 11, 1-10, Evangelio de Lucas, capítulo 19, 28-40, Evangelio de Juan, capítulo 12, 12-19. Antes de entrar a Jerusalén, Jesús se detuvo en Betania y Betfagé, y el Evangelio de Juan añade que cenó con Lázaro y sus hermanas María y Marta. Ahí se describe que Jesús envió a 2 discípulos, no mencionados, a la aldea cercana con órdenes de recuperar un borrico que había sido atado, pero nunca montado, y dijo: «Si os preguntan, decid que el Señor necesita el borrico y que les será devuelto luego». Los sinópticos y Juan establecen que Jesús supo que había gente en el área, como Simón el leproso, así que pudo haber argumentado que la presencia del borrico había sido organizada por los discípulos de Jesús. El Evangelio de Juan, no obstante, simplemente dice que Jesús encontró el borrico. Juan y los sinópticos establecen que Jesús entonces montó al borrico dentro de Jerusalén. Los sinópticos añaden que los discípulos pudieron poner sus capas en el animal, haciéndolo así más confortable. Los evangelios describen cómo Jesús entró a Jerusalén y cómo la gente alfombraba su camino, y también cómo dejaba a un lado pequeñas ramas de árbol. La gente también cantaba una parte del libro de los Salmos, específicamente los versículos 25 y 26 del capítulo 118. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el enviado del reino de nuestro padre David. En lugar de esta entrada no está especificado, pero se supone que tuvo lugar en la Puerta Dorada, desde donde se creía que el Mesías entraría a Jerusalén.
Otros estudiosos piensan que el lugar fue hacia el sur, pues tenía entrada directa hacia el templo. En la Semana Santa se celebran los misterios de salvación realizados por Cristo en los últimos días desde su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Para los católicos, el Domingo de Ramos es el primer día de la Semana Santa. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, que une el triunfo de Cristo, aclamado como Mesías por los habitantes de Jerusalén y hoy en el rito de la procesión de las palmas por los católicos, y el anuncio de la Pasión con la proclamación de la narración litúrgica en la misa. El color litúrgico del Domingo de Ramos es el rojo, debido a que se celebra la Pasión del Señor. Los ramos no son algo así como un talismán o un simple objeto bendito, sino el signo de la participación gozosa en el rito procesional, expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, Mesías y Señor, que va hacia la muerte para la salvación de todos los hombres. Por eso, este domingo tiene un doble carácter de gloria y de sufrimiento, que es lo propio del misterio pascual. Los días que van hasta el Jueves Santo pertenecen al tiempo cuaresmal, pero están caracterizados por los últimos acontecimientos de la vida del Señor, con exclusión de otras celebraciones. En la mañana del Jueves Santo o en otro día cercano, el obispo celebra junto con su presbiterio la misa crismal o de los santos óleos, en la que se bendicen los óleos que usarán para la celebración de los sacramentos. A lo largo de los distintos países de tradición católica y al margen de las celebraciones litúrgicas, diversas manifestaciones populares conmemoran la entrada en Jerusalén y en muchos casos dan comienzo a las procesiones de Semana Santa. En uno de los bellos comienzos de la llamada Semana Mayor, se recuerda el inicio de una vida que entró por una puerta de la cristiandad del pueblo de Dios, recordando que Dios, hecho hombre, venía a la salvación. Concretamente, en la religión andina del Perú, se celebra el Domingo de Ramos con una procesión que incluye un jumento que carga la imagen del Señor sobre una montura reluciente y acompañada por una multitud alegre y dichosa. Precisamente, el desaparecido escritor Carlos Eduardo Zavaleta, en uno de sus cuentos, describe las lindas alfombras de flores en Tarma, por donde ha de pasar el jumento con su jinete divino, como parte de su relato. En Lima, en el local de las asociaciones provinciales, se celebra el Domingo de Ramos con una misa oficiada en el recinto institucional. Luego, procesión de la imagen del Señor de Ramos. Enseguida, un ágape suculento y baile popular con el marco musical de una banda típica de músicos. La Semana Santa se celebra en España con distintas procesiones que en el Domingo de Ramos tienen como principal motivo la entrada en Jerusalén, aunque en muchos puntos es posible encontrar otros diversos pasajes de la Pasión.